Cálculo de logaritmos mediante propiedades. Vamos a calcular el logaritmo de 1000 más logaritmo natural de raíz de e más logaritmo de 0,1 o un décimo menos logaritmo natural de e al cuadrado. Vamos a sustituir los valores, por lo cual vamos a ir por la definición, ¿no? Logaritmo de 1000 es el logaritmo de base 10. Entendemos que la base es 10 y necesitamos encontrar un número al cual elevando al 10 me resulte 1000. Está claro que ese número es 3 porque 10 al cubo es 1000. Entonces tenemos nuestra primera respuesta, que es 3. Siguiente, tenemos logaritmo natural de raíz cuadrada de e. Recordemos una propiedad. Cuando tenemos alguna raíz o potencia del argumento, vamos a trabajar de la siguiente manera. En raíz es 2, raíz cuadrada, pero equivale a un medio en potencia. Entonces, un medio logaritmo natural de e. Y logaritmo natural de e, por ser la base e y el argumento e, vale 1. Por lo cual, 1 por un medio resulta un medio. Más un medio. Siguiente operación. Logaritmo de base 10 o vulgar o de Briggs de 0,1. Esto se puede escribir como logaritmo de un décimo. Un décimo. Pero un décimo en realidad es logaritmo de base 10. Un décimo es 10 elevado a menos 1. Entonces, está claro que la potencia baja quedando menos logaritmo de base 10 de 10. Esto es 1 quedando menos 1. El otro es menos 1. Por último tenemos logaritmo natural de e al cuadrado, potencia, cualquier exponente o potencia del argumento baja a multiplicar. En este caso es 2, logaritmo natural de e. Y logaritmo natural de e vale 1. 1 por 2 resulta 2. Como es negativo ponemos menos 2. Reduciendo. Más 3, menos 1, menos 2. Se elimina. Y por lo tanto queda un medio. Un medio que es equivalente a 0,5. En este caso la solución es el inciso D. Vamos al siguiente ejercicio. Tenemos logaritmo de base 8 de 6 por logaritmo de base 3 de 10 por logaritmo de base 6 de 4 y por logaritmo de base 10 o logaritmo de Briggs de 3. Vamos a relacionar los logaritmos que tengan un valor parecido, ya sea en argumento y base, porque sabemos que el logaritmo de base A de B por logaritmo de base B de C, por propiedad de regla de la cadena, resulta logaritmo de base A de C. Y también sabemos que el logaritmo de base A de B por el logaritmo de base B de A, cuando es una cadena cerrada en el mismo lugar, resulta 1. Vamos a utilizar ambas propiedades. Vamos a buscar utilizar ambas propiedades. En el caso del 8 y 6, podemos relacionar, nos interesa relacionar con el 6 justamente, ¿no? Porque tenemos base o argumento y base iguales. En el otro caso, estos dos los vamos a ir relacionando, este factor con este factor, el segundo con el cuarto, quedando logaritmo base 8 de 6 por logaritmo de base 6 de 4 por el segundo y el cuarto. Tenemos logaritmo de base 3 de 10 y logaritmo de base 10 que no se anota, pero se entiende el sistema de logaritmos que estamos manejando. Entonces, aquí tenemos una respuesta y aquí tenemos otra. Por regla de la cadena nos resulta logaritmo de base 8 de 4. Y en el otro caso, como tenemos una cadena cerrada, porque empieza en 3, pasa a 10, también en 10 y luego a 3. En este caso resulta directamente toda esta expresión 1. Entonces todo esto es multiplicado por 1 y queda el mismo logaritmo. Entonces esto es logaritmo
de base 8 de 4. Y nos conviene anotar en la misma base, la base más simple, ¿no? 8 y 4 parece que no tienen relación, pero son base 2. Este es raíz cuadrada de 2 para encontrar base 2, y este es raíz cúbica de 8 para que nos resulte 2. Entonces vamos a utilizar raíz cúbica tanto a la base como al argumento. Es una propiedad. Si aplicamos potencia o raíz en ambos, resulta el mismo valor. Pero sabemos que la raíz viene como fracción. 1/3 logaritmo. Raíz cúbica de 8 es 2 y me queda 4. Anotando 1/3 logaritmo de base 2, en lugar de 4, 2. O podemos anotar directamente por definición, más sencillo. ¿A qué número debo elevar 2 para que me resulte 4? Y justamente es 2. Entonces, 1/3 por 2 es 2/3. La respuesta es el inciso A. Podemos continuar con otro ejemplo. De la misma forma, aquí tenemos otra cadena. En este caso tenemos 27 y 36. 81 y 27. Hay una relación. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a extraer la raíz cúbica de 27 para sacar base 3. Entonces tenemos logaritmo de raíz cúbica, pero vamos a anotar primero tal como está. 27, 6. Raíz cúbica y raíz cúbica. En el caso del 81 vamos a trabajar con potencias de 81, o sea, potencias de base, ¿no? En este caso es 3. 3 a la cuarta. Multiplicado 36. Parece que no tiene ninguna relación, pero sí tiene relación con 6. Si es que le sacamos la raíz cuadrada, vamos a trabajar con logaritmo de base 36 de e, pero en este caso extrayendo solamente la raíz cuadrada a ambos elementos. Vamos a continuar con la respuesta que abajo, o con el procedimiento. Nos resulta, de la raíz tenemos 1/3 logaritmo de base, raíz cúbica de 27 es 3, de 6, por el 4 baja a multiplicar 4 logaritmo natural de 3 por, aquí tenemos raíz cuadrada, 1/2, y logaritmo de raíz cuadrada de 36 es 6 de base e. Vamos a multiplicar los coeficientes que tenemos. 1/3 por 4 por 1/2, mitad y mitad, nos resulta 2/3. 2/3 y nos resulta logaritmo de base 3 de 6. Busco uno con base 6, que es el último, por logaritmo de base 6 de e. Y por último el logaritmo natural de 3. Recordemos que de 3 va a 6, de 6 a e, y el logaritmo natural es base e, y termina en 3. Inicia y termina en el mismo valor, y sabemos que todo esto vale 1, por lo tanto la respuesta es 2/3. Inciso A. Continuando, vamos con el siguiente ejemplo. En este caso vamos a utilizar el cambio de base. Recordemos que el logaritmo de base A de B es igual a 1 sobre el logaritmo de base B de A. En este caso vamos a utilizar de derecha a izquierda, porque tenemos el mismo valor. En otras palabras, esto es igual al logaritmo de base 5 de 50, por esta propiedad. Menos igual, vamos a volver el recíproco, que es logaritmo de base 5 de 2. Tenemos diferencia de logaritmos de la misma base. En la diferencia de logaritmos sabemos que va a ser cociente. Entonces tenemos logaritmo de la misma base 5 y tenemos que hacer
el numerador sobre el denominador. 50 sobre 2 resulta logaritmo de base 5 de 25. Y la pregunta es 5. ¿Cuánto debo elevar para que me quede 25? Al cuadrado, es decir, a 2. Con lo cual queda finalizado el ejercicio. Continuando, tenemos esta operación. En este caso vamos a anotar aquí las operaciones. Vamos a utilizar la siguiente propiedad. A logaritmo de base b de c es igual a c logaritmo de base b de a. Es decir, vamos a cambiar o conmutar la base del exponente con el argumento. Y se mantiene la base del logaritmo. Vamos a aplicar eso. Ya tenemos 6, 3, 3, 6. Y aquí tenemos 6 elevado a 1 y 6 elevado a 3. Entonces aquí vamos a tener que cambiar. Tenemos 6 elevado al logaritmo de base 5 de 3 más, aquí vamos a cambiar 6 logaritmo de base 5 de 3. Todo sobre 6 elevado a 1 es 6 por 6 elevado al logaritmo de base 5 de 3. Ahora tenemos la suma de ambos valores, que en este caso resulta ser son lo mismo. Vamos a multiplicar, vamos a sumar. 1 más 1 es 2 veces 6 elevado al logaritmo de base 5 de 3, y el denominador se mantiene 6 por 6 logaritmo de base 5 de 3. Como podemos notar, estos dos valores se simplifican. 2 y 6 también se simplifican mitad y mitad, resultando como respuesta 1/3. Es el inciso D.